Amada familia Vida en Plenitud, un fuerte abrazo, saludo para todos. Es un gozo, un privilegio, siempre se los he dicho, poder compartir con ustedes, poder edificarnos mutuamente, crecer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué importante esto, que podamos tener estos tiempos preciosos de equipamiento, de crecimiento. Hace 15 días inició este tema en Tabio, en la salida que hicimos. Algunos de ustedes aportaron unos aportes tremendos. Pastor Abel también allí. Tomamos eso como una introducción al tema de la fe. Un tema apasionante, pero más que apasionante, vital para la iglesia, vital para el Hijo de Dios. Entonces, bien importante. El domingo pasado, Abelito continuó con el tema. Creo que ya tenemos unas bases fuertes, unas definiciones. Creo que hemos ampliado nuestro entendimiento acerca del tema de la fe. Creo que, aunque es un tema profundo que nos puede llevar un buen tiempo, creo que ya tenemos unas bases, un fundamento para trabajar. Y bueno, yo quisiera llevar hoy lo que es el tema de la fe a la vida práctica, al operar en fe del Hijo de Dios, al operar en fe de la iglesia en esta temporada, en este tiempo en el que estamos, en el que por su infinita gracia nos ha correspondido a nosotros operar, desarrollar nuestra asignación dentro del propósito eterno. Entonces es bien importante esto. Y quisiera que viéramos el contexto mundial, lo que está pasando, lo que dicen acerca de la economía, acerca de la pandemia que pasó, todas las consecuencias que ha dejado, cómo la iglesia está operando, cómo la iglesia se está moviendo en este tiempo, el mismo cristianismo que está atemorizado. Uno escucha al Hijo de Dios temeroso, angustiado por lo que dicen las noticias, por por lo que dejó la pandemia. Bueno, todo esto y hasta por las pandemias que van a venir, porque por ahí ya he escuchado a algunos enseñando acerca de las próximas pandemias y atemorizando a sus congregantes entre mostrarles más bien la sustancia que les habita y que los lleva a entender que en Cristo estamos seguros, que en Cristo vamos es de más en más, de gloria en gloria y de poder en poder. Pero bueno, eso tenemos, eso es lo que se muestra. Pero entonces, ¿cómo nosotros operamos en este tiempo? En fe, en la fe del Hijo, que es lo que aprendimos, ¿no? ¿Cómo operamos en la fe del Hijo? No en la fe natural, no en mi propia fe, sino en la fe del Hijo, en la fe del Cristo eterno que ahora ha sido impartido en nosotros, que es la sustancia, porque la fe es la sustancia misma, es Cristo mismo, y es esa sustancia la que debemos expresar. Entonces, ¿cómo opero yo? ¿Cómo manifiesto esto? En mi casa, en mi primera iglesia, con mi esposa, con mis hijos, con su esposo, con los familiares, con los compañeros de trabajo y en el ámbito determinado en que cada uno de nosotros nos movemos. Como somos unos hijos que de verdad manifiestan la fe que profesan, ¿no? Porque es fácil decir que tenemos fe. A veces es muy fácil, o es fácil decirle al otro, tenga fe. Pero nosotros mismos no la tenemos. Nosotros mismos no la expresamos. Nosotros mismos nos dejamos atemorizar porque dijeron que el dólar ya pasó los 5.000 pesos. Pero es que mi economía no depende del dólar ni de las grandes potencias mundiales. Mi economía depende del reino de Dios, que dice claramente que en Él todo lo tenemos, nada nos falta. Aún esas añadiduras también las tenemos, también las debemos manifestar.
Entonces es bien importante esto, entender que no es el diagnóstico que da el médico, sino la palabra, la soberanía de Dios. La última palabra la da Él. Entonces entendemos quiénes somos en Él. Entendemos que humanamente suceden cosas, humanamente hay circunstancias, todos las afrontamos, yo las he pasado, yo también he llorado, yo también le he reclamado a Dios, yo también he tenido momentos de debilidad, pero estoy seguro, completamente convencido, que llegaremos a feliz término, llegaremos allí a donde ya Dios lo ha decretado, a donde Él ya en su infinita gracia ha presupuestado y en su economía divina ha dicho y ha decretado por su bendita palabra que llegaremos. Entonces, si es así, tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que empezar a operar en esa fe de la que tanto hablamos. Bueno, vamos a ir a la escritura entonces. Creo que el pastor Abel hace 8 días leyó este pasaje y está en Marcos 11, 20 al 24 y dice lo siguiente: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Bueno, imaginémonos esa escena, ¿no? Miren, están los discípulos, Jesús, ustedes conocen todo el contexto de lo que estamos leyendo acá, y dice que en la mañana ellos notan que la higuera que Jesús maldijo está seca, pero Pedro se acerca a él, ¿no?, para preguntarle, y más que para preguntarle, le dice, pero él estaba buscando una respuesta, ¿no? Él le afirma, dice, maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado, como comentándole así a ver qué me responde, ¿no? Entonces Jesús le dice, aquí de una manera muy cortante, como en forma de mandato, como en forma de ordenanza: tened fe en Dios. Note que hay un punto aparte: tened fe en Dios. Es la respuesta inmediata de Jesús, del Cristo encarnado. Entonces dice, tened fe en Dios. Y pareciera que a veces nosotros no tenemos fe en Dios. Nuestra fe está enfocada en otras cosas. Tenemos más fe a veces en nuestros trabajos, tenemos más fe en nuestros proyectos, el que tiene empresas en empresas, en la actividad que realiza, y parece que depositáramos toda nuestra fe en esas cosas, en lo de acá, ¿no? Pero la fe debe ser depositada en Dios, es lo que Jesús está diciendo. Es decir, que si entendemos que Cristo es la fe, ¿no? Eso es lo que hemos entendido. Cristo mismo es la sustancia, Él es la fe que ahora ha sido impartida en nosotros, ¿no? Ahora, esa fe que yo manifiesto, la manifiesto nuevamente ¿hacia quién? Hacia Dios. De cierta manera estoy diciendo que Cristo, la fe, la sustancia que está en mí, que viene de Él y va hacia Él. La fe viene de Cristo, viene de Dios y va hacia Dios, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que tomo esa fe que es Cristo, que está en mí, pero la enfoco hacia el Padre, la enfoco hacia Dios, no en otras cosas, ¿cierto? Porque ¿qué yo hago con la fe si tengo la fe, la sustancia en mi vida, pero deposito mi fe o la dirijo hacia otras cosas? No puede ser así, ¿no? La fe viene de Él y va hacia Él, porque dice tener fe en Dios, creerle a Él, al Dios eterno. Entonces eso es bien importante que lo tengamos claro,
Nuestra fe no está para depositarla o dirigirla hacia otras cosas, sino directamente hacia Dios mismo. Esa fe que es Cristo, ¿no? No hablo de nuestra fe porque ya está claro, ¿no? Ya eso es tema, mejor dicho, sino de la fe del Hijo que está en mí, que ahora nuevamente pues la pongo hacia Dios mismo. Entonces, bien importante esa parte. Entonces, la fe es de una manera así como más entendible, es cuando yo deposito, cuando yo descanso, cuando deposito toda mi confianza en Dios, sabiendo que Él en su inmensa sabiduría, en su soberanía y sabiduría, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Es lo que nos dice todo el tiempo la Escritura. Es lo que encontramos en su palabra, es lo que se nos ha sido revelado, lo que nos ha sido enseñado también durante todo este tiempo. Entonces, esa sustancia que es la fe, ¿no? Es el descansar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reposo, de entrar en el reposo de Dios? Es entrar, descansar, sabiendo que en Él estamos seguros, sabiendo que Dios esto no se le salió de las manos, sabiendo que Dios no perdió el control de esto, sabiendo que su propósito se cumple o se cumple, punto. Que nosotros, aunque enfrentamos circunstancias, aunque enfrentemos dificultades, pues en Él también llegaremos a feliz término a lo que ya Dios desde la eternidad ha decretado. Entonces es bien importante que tengamos eso también claro, descansar, reposar. Eso es importante. Cuando yo descanso teniendo certeza, convicción, seguridad de lo que Dios es en nosotros, de lo que Cristo es en nosotros y nosotros en Él. Entonces, bueno, sigamos con el versículo que estamos leyendo. Dice que Jesús le dice tener fe en Dios, pero después le amplía ahí sí la respuesta. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y aquí es bien importante esta palabra cualquiera, me gusta mucho, cualquiera que dijera a este monte, no está diciendo aquí una élite de ungidos que lo pueden hacer, unos pocos escogidos, ungidos allá que Dios ha puesto, sino dice cualquiera pues no se refiere a cualquier ser humano, sino a cualquier hijo de Dios, ¿no? Que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, ¿no? La otra palabra es y no dudar, ese dudar, porque la duda es precisamente la que corresponde al temor. Cuando hay temor, cuando hay duda, hay temor, ¿no? Eso es lo que les comentaba ahorita y es lo que vemos en la actualidad. Mucho temor. ¿Por qué? Porque hay duda. Porque profesamos una fe, decimos una cosa, pero otra cosa es la que creemos, otra cosa es la realidad que yo estoy creyendo en mi corazón. Entonces eso es bien importante. No puedo repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la primera circunstancia es echarme a morir. Entonces no concuerda lo que profeso, lo que confieso, con lo que en realidad creo en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, bien importante que vayamos viendo todos esos puntos para que podamos ir sacando conclusiones al final de cómo opero yo como hijo de Dios en este tiempo. Sino que creyere le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, ese todo, comprende unos aspectos que ya muchos de nosotros conocemos, pero más adelante de pronto los vamos a aclarar un poquito. ¿Listo? Poner la fe en el rudimento. Quisiera ahí aclarar ese punto también. ¿Por qué? Porque si yo no dudo del poder de Dios, de la realidad de la que ahora participo, entonces ¿por qué muchas veces esa fe de la que hablábamos ahorita la enfocamos más en rudimentos humanos, ¿no? Algunos
hijos de Dios colocan la fe en el ayuno. Un ejemplo, ¿no? Yo conozco gente que se la pasa ayunando y tiene mucha fe de que el ayuno le va a resolver el problema. Mi hijo está en malos pasos, entonces ayuno por mi hijo. Quiero comprarme un carro, entonces ayuno. Créeme que hay mucha gente haciendo eso. Entonces, la fe puesta en el rudimento. ¿Y en quién dijo Jesús que había que poner la fe? En Dios, no en el rudimento. Inclusive, sin malentenderme, porque ahí Jesús está hablando de orar, ¿cierto? Y orar, pero con fe en Dios, no con fe en el rudimento. O en las cosas que hemos puesto. Eso es bien importante, que a veces dirigimos, inclusive algunos toman la oración para enfocar más la fe, o sea, colocan la fe en la oración y no en Dios, cuando la oración solo es el medio para comunicarle a Dios mi fe en Él. O sea, no sé si estoy hablando muy enredado, ojalá me entiendan, pero esa es la idea de la fe práctica, de poner mi fe en Dios, sabiendo que Él tiene todo en control, bajo su gobierno, bajo su señorío, todo está en su inmensa soberanía. Bueno, entonces, pues vamos a seguir mirando algunas cosas y vamos a ver aquí en Hebreos 4:2 lo que dice. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice que a ellos, a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero, estos pero, que significan algo, pero algo pasó ahí. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿De fe en qué? En Dios. Porque la fe siempre tiene que ir enfocada en Dios. Entonces, oyeron, pero no iba acompañada de fe. Pero los que hemos creído, o sea, los que tenemos la fe, y la fe bien enfocada, entramos en el reposo. ¿En cuál reposo? Pues ya entendemos lo que es reposo, ¿no? Reposo por gobierno de Dios. Se entra en descanso, en reposo por gobierno. Cuando el gobierno de Cristo empieza a tomar las áreas de nuestra alma, entonces yo entro en estado de reposo, de gobierno de Cristo en nuestras vidas. Eso es entrar en el reposo. Entonces, precisamente eso tiene que ver con fe, porque cuando la fe es manifestada y doy frutos de fe, es porque precisamente áreas de mi vida están entrando en el reposo de Dios. Con el incremento de la fe, con el incremento de Cristo, con el continuo mover dinámico de la gracia que me está conformando a la imagen del Hijo, entonces ese incremento va haciendo que yo entre en reposo, en gobierno, áreas de mi vida, mi yo, mi ego, mi alma, mis emociones, mis pensamientos, todo esto empieza a ponerse bajo el gobierno de Cristo, ¿cierto? Y entonces empieza a haber un reposo por gobierno, que fue lo que hablamos y que ya, pero pues bueno, no está de más recordarlo. En Génesis, cuando dice que Dios reposó, Dios descansó, es un reposo no de que Dios estaba cansado, porque Dios no se cansa, sino es un reposo de que está todo hecho,
y como todo entra en su gobierno bajo control, entonces todo funciona ya simplemente por el hecho de estar bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios. Entonces eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida para que podamos realmente manifestar la fe. Yo no puedo decir que tengo fe, pero ando asustado porque lo que les decía, porque el dólar está a 5,000, ¿no? Por favor. Entonces, ¿de qué fe hablo yo? ¿De qué seguridad tengo yo? No me puede asustar eso. O porque pues mi hijo está, o mi hija está rebelde, entonces yo ya me asusté y entonces, no, yo sé en quién he creído, yo tengo que hacer también una labor de hijo de Dios correctamente con la administración de mi casa, de mis hijos, de todo. Pero si yo hago bien esa labor y sé el Dios en el que he creído y sé y tengo la certeza de que ellos también están incluidos dentro de ese propósito, entonces ¿qué me preocupa? ¿O a qué le temo? Entonces es más bien que las circunstancias, por difíciles que sean, no nos saquen de reposo, que finalmente termina siendo también el tener certeza y convicción de lo que tengo en él. Entonces, esa parte es bien importante de que ellos, entonces ahí mismo, no entran en reposo. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra, muchos pueden escuchar hablar de fe, muchos pueden escuchar hablar de reposo, muchos pueden, inclusive, muchos enseñan acerca de fe y de reposo, pero no están ni en reposo, ni manifiestan la fe del Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezar a que todos nuestros pensamientos, emociones, ideas entren en reposo, entren en el gobierno de Dios para que podamos manifestar esa fe de la que tanto hemos hablado, de la que tanto proclamamos a veces, pero que al momento de manifestarla como que hay cosas como que uno dice, bueno, sí o no. Entonces, bien importante, ¿no? Sigamos avanzando. Lo que digo con mi boca versus lo que realmente creo en mi corazón. Hagamos eso, ¿no? Usted, cada uno de nosotros, examínese allá y piense. Lo que confiesas, lo que declaras, lo que dices, versus lo que realmente estás creyendo. Porque, vuelvo y digo, yo no puedo confesar una cosa, no puedo decir, todo lo puedo Cristo que me fortalece, pero asustarme en la primera circunstancia que se me presenta. Llenarme de miedo, llenarme de temor. Está bien, sí, claro, me dan una mala noticia, un diagnóstico médico, claro, me puede coger un poco fuera de base y decir, uff, y entristecer un poco, pero yo tengo, si hay una verdad en mi espíritu, hay una realidad, entonces yo estoy confiado en Dios, y una cosa es el diagnóstico que me da un hombre y otra cosa es la realidad que tengo en Cristo, y entonces yo las coloco en una balanza y digo, este es el diagnóstico del médico, pero esto es lo que Cristo me ha dicho, entonces me doy cuenta que esto está por encima de cualquier diagnóstico y confío en su voluntad, sé firmemente que lo que determine el Padre Celestial es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Punto. Entonces eso es bien importante también que lo tengamos muy, pero muy claro, ¿no? Ahora, había un punto ahorita que leíamos donde dice claramente, ¿no? Que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, claro, cuando leemos el pasaje así, pues, ahí es donde tenemos a más de uno, ¿no? Que enfocan su fe y dicen, no, pues, si Jesús dijo, entonces, pues empiezan a orar por cantidad de cosas que ni siquiera están, ni, ¿cómo les digo? Ni siquiera se verían bien para un hijo de Dios, que hablaría muy mal de un hijo de Dios, pero muchos las piden creyendo que esto es como algo mágico, ¿no? Entonces, que si lo pido orando y creyendo en y en el nombre de Jesús, porque más adelante también usan ese, entonces todo, no es todo lo que
el hombre o el ser humano en sus deseos quiere, sino es todo lo que es en el Hijo, en la sustancia. O sea, cuando Jesús dice, creo que es en Juan 14:13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, esa parte que también es bien importante que la tengamos clara, de qué es todo y de qué es el nombre, porque cuando está hablando ahí del nombre, y creo que algunos ya lo tienen claro, está hablando en mi nombre, no es decir en el nombre de Jesús, como por arte de magia, entonces ya está hecho, no, es en la sustancia, que es la fe que actúa en mí, esa sustancia, cuando yo creo en esa sustancia y alineo todo lo que tiene que ver con Él, ¿no? Con la realidad de Cristo en nuestras vidas, con el contenido, con la totalidad de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que está de acuerdo a esa naturaleza divina, entonces eso es lo que está de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que, si pedimos orando, nos será dado, y creyendo, y lo recibiremos. Pero tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a la voluntad, conforme a su propósito, conforme a su naturaleza, a lo que Él es, a su esencia, a la esencia de Jesucristo. No es el nombre, las letras que por mucho tiempo muchos de nosotros también lo hicimos, sino es la realidad de su sustancia, que expresa esa fe. Entonces, muy importante tener claro ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice aquí en 1 Juan 5:14, cuando dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? O sea, cuando yo pido sintonizado, alineado a su propósito, alineado al Espíritu, entonces es cuando Él nos oye y Él nos responde, ¿no? Porque Dios no está obligado a responder algo que no está de acuerdo a su propósito, ni a su misma esencia, a la esencia de Cristo, a su naturaleza, a su santidad. Algo que está fuera de ahí, pues Dios no estaría obligado a respondernos. Entonces, es lo que está alineado y sintonizado con su voluntad, con su propósito eterno. Si no está alineado, si no es conforme a Él, entonces estamos pidiendo fuera. El apóstol Santiago lo dice, ¿no? Allí en Santiago 4 es bien curioso, porque hay unos, ahí dice, unos que no piden, unos que no reciben porque no piden, y otros que no reciben porque piden mal. Porque, ¿para qué pedían? Pues eso los que piden mal, porque piden para sus placeres, para sus gustos, para satisfacer sus deseos carnales, sus emociones, sus cosas almáticas, pero nada conforme al propósito. Entonces, pues, unos no piden, y los que piden mal. Ahora, nosotros, los hijos de Dios entendidos, entonces pedimos, y pedimos bien. Y ahí enfocamos nuestra fe en Dios, sabiendo que lo recibiremos. Si está alineado conforme al propósito eterno, tenemos seguridad y tenemos certeza de que si está alineado, de que si estoy sintonizado con el Espíritu, de que si estoy ahí en la línea, entonces lo voy a obtener. Eso es glorioso y eso es poderoso. Eso es majestuoso. Entender eso lo llena uno de gozo, saber que en Cristo, cuando yo estoy alineado a su propósito y cuando entiendo la voluntad del Padre, entonces yo puedo orar correctamente. Y ahí es donde la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? La oración eficaz, pues, es una oración conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo? Ahora llevémoslo a la práctica, ¿no?
que podamos ser esos hijos de Dios entendidos, que en este tiempo oramos de la manera correcta para expresar esa fe, los frutos de la fe, operar en fe y movernos en fe hacia la meta que tenemos por delante. Bien importante que lo tengamos muy, pero muy claro, ¿listo? Entonces, bueno, seguimos. Cristo sustenta su cuerpo, por eso Él es la cabeza. O sea, si Cristo es la cabeza, si Cristo es quien nos sustenta, entonces yo estoy seguro que en Él todo lo tengo. El cuerpo de Cristo, la iglesia es sustentada por Él mismo. Entonces, imagínense en eso. Imagínense que nosotros estamos siendo sustentados por Cristo, que es la cabeza, y Él contiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Él contiene la economía que el cuerpo necesita. Él contiene la vida que el cuerpo necesita, y ha impartido todo esto al cuerpo. Entonces, de hecho, ya lo tenemos todo en Él. Estamos completos. ¿Cómo yo puedo pasar de estar en temor por las cosas a expresar esa realidad en este tiempo? Que nuestros hijos, tus hijos, te vean a ti como el ejemplo vivo de la fe. Yo le enseño a mis hijas, perdóname que coloque este ejemplo, pero les enseño eso, porque hubo un tiempo, especialmente Danielita, que es la mayor, me vio flaquear fuertemente. Y creo que a Juanita le quedaron ciertas secuelas de lo que alcanzó a ver en mí, en su corta edad. Ahora tengo que trabajar fuertemente en eso, porque he podido notar esas cosas. ¿Por qué? Porque yo no supe direccionar, no supe en ese momento guiar, y entonces no expresé la fe del Hijo, y afecté un poco en ellas en ese momento, porque ellas nos ven a nosotros como sus ejemplos, ellas toman de nosotros muchas cosas, o todo, en su casa, en su hogar, sus hijos, sus familiares, a veces a su esposo, su esposa. Entonces, ¿cómo nosotros manifestamos y somos eficaces? ¿Cómo tu compañero de trabajo te mira y te ve actuar en fe? ¿Cómo eres luz para él? En medio de un sistema corrupto, un sistema de tinieblas, Jesús mismo, el Cristo encarnado, sabemos que oró así, ¿no? Padre, no oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mundo. O sea, para que los mantengas en el mundo, pero sean efectivos en el mundo. ¿Y cómo nos guarda? Pues a través, el apóstol habla también del escudo de la fe, que la fe funciona como un escudo poderoso ante todo esto, ante los temores que pueden venir hacia esas maneras de pensamiento que hay en estos tiempos. Entonces, ¿cómo yo opero ahí? Romanos 8, del 32 en adelante, creo que donde habla de qué nos separará del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución. ¿Qué nos puede separar? Nada, ni lo alto, ni lo profundo. Todo este pasaje es glorioso. Este pasaje no lo tengo acá, viene a mi memoria en este momento. Bueno, espero que en la reunión lo leamos, en la reunión por Zoom podamos leerlo, esa parte, y hombre, ver lo glorioso de esto, de que no hay nada, porque yo estoy seguro que ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, esto es la fe. Esto es la fe viva de Cristo en nosotros, operando en este tiempo.
Entonces no nos dejemos atemorizar, que nada nos robe la paz, estamos en reposo, hay circunstancias, sí, pero lo que les decía de la balanza, cuando pongo la circunstancia y pongo el Cristo eterno en el que estoy, su obra que está haciendo en nosotros, el incremento de su vida y todo lo que es el contenido del propósito eterno, entonces me doy cuenta que estamos muy por encima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, y que eso no nos robe la paz. He aprendido en este tiempo que cuando el mundo dice que todo está difícil, que todo está complicado, que no hay manera, que las empresas van a quebrar, yo he comprobado que para los hijos de Dios es una gran oportunidad, mis amados, en todo. Este es un tiempo especial para los hijos de Dios, es un tiempo especial para la iglesia. Y si la iglesia entendida lo sabe aprovechar y opera en la fe del Hijo, entonces va a lograr cosas grandes. Y usted, mi amado, como en lo personal también en su casa, no dejemos, porque es que lo espiritualizamos todo y entonces, no, sus proyectos, sus sueños también, si están alineados con el propósito, con la voluntad de Dios, también. Este es el tiempo, hay un tiempo que se está dando perfecto, yo lo he sentido, ha sido glorioso, también he pasado unas experiencias bonitas. Entonces hay un tiempo perfecto, un tiempo de aprovechamiento. A veces la iglesia, como no sabe distinguir, cuando Jesús habló, ¿no? Que conocemos los tiempos y sabemos cuándo va a llover, sabemos cuándo tal cosa, pero a veces nosotros como que no distinguimos los tiempos en que estamos. Cuando entendemos que estamos en ese reposo, que es tiempo de oportunidad para la iglesia, que es tiempo de oportunidad para que pongas a andar en fe eso que habías pensado, ese proyecto que tienes hace tanto tiempo y lo guardaste por temor, por miedo. En ese momento el temor, el miedo no te dejaron eso, era porque no entendías lo que hoy entiendes acerca de la fe. Entonces echa a andar tus proyectos, tus sueños, con la familia hoy en plenitud, los proyectos también en cuanto a la parte congregacional, tus proyectos individuales, con tu esposo, con tus hijos, no sé, qué has guardado ahí y por temor no lo moviste. Es el tiempo de hacerlo entendiendo que nos movemos en la fe del Hijo. Y tú ya sabes que si ese proyecto está alineado a su voluntad, esto no hay quien lo pare. Me alegra poder tratar este tema con ustedes. Vuelvo y digo, siguiente punto va a ser la fe, ¿cierto? La fe íntimamente ligada a la obediencia. Para que podamos andar en fe debemos ser obedientes. Ese es el siguiente tema que vamos a continuar dentro de 8 días. No sé si lo puede hacer yo o hay otra persona otro ministro competente que lo haga. Pero vamos a ir ahora a la fe íntimamente ligada a la obediencia. Mis amados hermanos, mi amada familia Vida en Plenitud, me alegró compartir con ustedes. Hay mucho, no quisiera decir mucho más, pero pues entiendo el tiempo también. Entonces un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la reunión de Zoom.